tal esa semana? Trabajo. Dios es bueno, nos acompaña. Y en verdad que su palabra nos ayuda y vamos creciendo a su estatura. Quisiera orar para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos reúnes en tu nombre. Venimos con corazones humildes, necesitados de ti, y solo tú tienes palabras de vida. Tú eres mi refugio, mi pronto auxilio en la tribulación. Tú eres nuestra torre fuerte. A ti correrá el justo y levantado será. Y entendemos que no somos justos por nuestras fuerzas, capacidades o conocimientos. Hemos sido hechos justos por tu sangre preciosa derramada en la cruz. A ti te vemos, Señor, y entonces somos salvados. Gracias por esta tu iglesia, por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su corazón, su tiempo para estar aquí. Ayúdame a compartir un mensaje que sea de tu corazón para tu pueblo. Ayúdanos a alimentarlos. Oramos por nuestras autoridades también, por nuestro país. Señor, que podamos vivir quieta y reposadamente. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hace un par de años empezó en la presidencia de El Salvador un hombre joven cuyo nombre es Bukele, ¿no? Nayib Bukele. Estos nombres tienen ascendencia o vienen de Palestina, de musulmanes. El padre de este joven presidente es musulmán y su madre es católica. Es un hombre que está trabajando fuertemente para sacar adelante su país, trabaja en contra de la corrupción. Ya los derechos humanos le están llamando la atención, ¿no? Porque por su manera férrea de avanzar en contra de lo que está mal. No terminó sus estudios Bukele, pero es muy brillante. Buen empresario también ha sido. Siguió con los emprendimientos del padre. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque yo creo que Dios puede utilizar a los líderes, a los gobernantes, aún a personas que tal vez no conocen a Cristo. Él no profesa y dice yo soy cristiano, pero creo que Dios puede utilizar a quien reconoce que Dios es soberano y que es el Señor de la historia, el Señor de las naciones. Vamos a Isaías, el capítulo 45. Isaías es muy particular porque da el mensaje de redención del pueblo, del remanente, da esperanza en un Mesías y nos deja ver también que es un Dios que salva. Usted sabe que Isaías significa Jehová salva. Isaías, Yeshua van por una misma raíz de salvación. Isaías, el capítulo 45, habla acerca de cómo Dios utiliza a un rey tan grande como Ciro. Ciro había conquistado el mundo conocido, a los árabes, a todos los que vivían en el Asia, la parte septentrional, meridional, la parte sur. Entonces, este gran soberano ahora va a ser utilizado por Dios para salvar a su pueblo y que la voluntad de nuestro Dios sea hecha al restaurar el templo del Señor, gracias a que este hombre iba a reconocer quién era Dios.
Veamos versículo 1 de Isaías 45, léalo conmigo con atención, con expectativa, porque Dios nos habla. Así dice Jehová a su ungido, es decir, que Dios iba a utilizar a este hombre. Cuando se ungía a alguien es que se le daba una empresa o se le daba un propósito para que Dios, su gloria fuera vista. Se ungía a los reyes y a los sacerdotes, a los profetas. Y dice, al cual tomé yo por su mano, es decir, lo estaba dirigiendo como usted dirige a su hijo. Lo cogí de la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios quería salvar a su pueblo, utiliza al rey Ciro y da esta profecía 200 años antes de que ocurriera. La palabra de Dios a través de los profetas es el testimonio de un Dios que quiere obrar en la vida de las gentes del mundo y advierte y dice lo que va a ocurrir para que tengamos una confianza de que es el Señor de la historia. Veamos Daniel capítulo 5. Daniel 200 años antes, o 200 años después. Isaías fue antes. Daniel capítulo 5. A ver, veamos Daniel, el libro de Daniel. Este hombre ya estaba adulto mayor, estaba viejo, ya estaba anciano, pero había llegado a Babilonia joven. Y en esos tiempos de su juventud y de su vida adulta, había logrado escalar hasta los lugares más altos del liderazgo de esa nación, Babilonia. Acuérdense, jardines colgantes de Babilonia, las matemáticas, todo eso viene de la Mesopotamia, de donde estaban ellos. Y él logra igualar toda esa ciencia gracias a la presencia de Dios en su vida. Entonces este hombre que era conocido por esto, es llamado en un momento a la corte del rey. ¿Por qué digo esto? Porque esta nación Babilonia va a caer y Ciro, de quien habla en Isaías, es el que va a conquistar este pueblo de Babilonia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios establece juicios? Por la actitud de este otro gobernante, el rey de Babilonia, Belsasar. Y yo voy a ir leyendo y haciendo un resumen de manera rápida. Capítulo 5 del libro de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. No, estaba en una fiesta grande, una fiesta de reyes. Pero ¿qué es lo malo que hizo? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen ¿qué cosa? Los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Todos esos utensilios del templo Dios los había dispuesto para que sean utilizados para adorar al Señor, sean parte de la liturgia en donde se daba gloria al Señor. Pero en este momento este rey de Babilonia lo que estaba haciendo era utilizarlo para su fiesta, para un momento en el cual había pecado. Tenemos que tener cuidado en nuestra vida, porque mi vida es santa, está apartada para el Señor. Y Él llama la atención, como llamó la atención este rey. Versículo 3, fueron traídos los vasos del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Las cosas santas de Dios utilizadas para la idolatría. En el contexto actual, en nuestras vidas, cuando mi ser, que es comprado por la sangre preciosa de Cristo, se da alguna licencia para seguir algún ídolo. Ídolo es todo aquello que lo aleja de Dios. Ídolo es todo aquello que usted pone en primer lugar antes que el Señor. Ídolo es todo aquello a lo que usted entrega su voluntad y se aleja de su Creador, de su Dios y de su Salvador. El contexto nuestro se puede parecer al de este rey, usando cosas santas para su deleite y placer. Versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Es decir, Dios se manifiesta y comienza a escribir en una pared. ¿Qué es lo que escribe en esa pared? Escribe el juicio que se estableció sobre este gran rey. ¿Por qué? Porque había utilizado las cosas santas para su placer y deleite y desconocido al Dios soberano y al Dios santo. Entonces este rey, versículo 7, grita en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios: cualquiera que me diga qué significa esta escritura, lo voy a vestir de oro, en pocas palabras, ¿no? Entonces los versículos 10 habla de que la reina conocía que había un hombre que podría interpretar, un hombre justo, ¿no? Un hombre que conocía al Dios único y verdadero, que era Daniel. Versículo 13, es llamado Daniel, del capítulo 5 de Daniel. Entonces fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Sí, ese era el mismo Daniel. El rey Nabucodonosor, padre de Belsasar, había en su momento traído los cautivos de Judá. Y de todo eso se habla en la profecía. La profecía hablaba de que el pueblo iba a ser llevado cautivo, pero también que iba a ser liberado, salvado, llevado cautivo por Nabucodonosor y ahora salvado por Ciro. Pero en este momento Daniel le llama la atención y le dice: tu padre cometió un pecado. El rey Nabucodonosor se había ensoberbecido o había sido orgulloso y desconoció al Señor. Es el Dios de la historia, es el Dios de las naciones. Y por esa razón Nabucodonosor, el padre de Belsasar, se había hecho una bestia del campo. Los versículos continúan. Si ustedes van al versículo 21 del capítulo 5 de este libro de Daniel, dice que el rey Nabucodonosor fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y el versículo 22 le dice a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo que Dios requiere del gobernante humildad, del líder humildad, del padre humildad, de los hijos de Dios humildad. ¿Por qué el orgullo nos aleja del Señor? Versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, y además de esto, diste alabanza, ¿a quién? A dioses de plata y oro, de bronce, de hierro. Es decir, a ídolos. Nuevamente, ¿quiénes son los ídolos? Son cosas, personas que nosotros creamos, que nosotros anhelamos, que nosotros mismos las estamos adorando y poniéndolas en lugar de Dios. Y a Dios le desagrada, abomina la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere la idolatría? ¿Por qué no quiere que nuestro corazón alabe a alguien más? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted adora a Dios, cumple la función para la cual usted fue hecho. Cuando usted adora al Señor, obedece al Señor y vive una vida para su gloria, entonces se cumple para lo que el Señor dispuso la vida de cada uno de nosotros. Y sabe que lejos de Él no lo vamos a poder hacer y vamos a sufrir
nos va a doler y vamos a morir. ¿Por qué? Se llama pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lejos de Dios, muerte. Cerca de Dios, adorándolo y alabándolo, vida. Vida ahora, vida en comunión con sus hermanos, bien con su familia y vida eterna con Cristo Jesús. Por eso está diciendo, no quiero que tengas ídolos, alguien o algo fuera de mí. Este rey Belsasar recibe su juicio. Daniel le dice lo que significa estas palabras escritas en la pared. Eso dice los versículos 27 al 30. Has sido puesto en balanza, fuiste hallado falto. Dios ya ha contado tu reino y ya tiene fin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y aquí, 200 años después de Isaías 45, Dios cumple a través del rey de Persia que iban a ser conquistados los babilonios. Y miren lo que dice el versículo 31 de Daniel 5. ¿Qué dice acá? Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es el mismo rey medo-persa, Darío, Ciro. Era el imperio persa que venía sobre ellos. Regresemos a Isaías 45, porque Dios quiere salvar, Dios quiere restaurar. Hermanos, la mano del Señor está dispuesta. Yo soy el que tengo que agarrarme. Versículo 4 de Isaías 45, volvámonos a mover al rey Ciro, el Darío, Medo-Persa, el rey que conquista Babilonia. Dice aquí que él permite que Ciro ahora haga que su pueblo regrese a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero ¿por qué Dios utiliza a otras personas para la salvación de su pueblo? Porque Él ama a su pueblo. Él lo salva a usted por amor, no porque usted o yo seamos bonitos o que tengamos algo bueno. No, Él me salva porque me ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo mismo corrobora aquí Isaías. La Biblia es preciosa porque a lo largo de toda ella el mensaje es el mismo. Miren lo que dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El rey Ciro, rey pagano, que creía ¿en qué? Creía en el rey Mazda, como el carro, ¿no? El rey Mazda, que era el rey bueno, y creía en el dios malo, que era Anayán, el dios malo persa. Para este rey Ciro había una confrontación de dioses buenos y malos, como el yin y el yang, que ahora actualmente se cree, ¿no? Es un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Y no es así. Hay un Dios que es bueno, amoroso, justo y santo, que inclusive Él es soberano sobre la parte mala, sobre Satanás. Inclusive Satanás debe de pedir permiso al Señor para actuar. Él obra por amor a nosotros. Y aunque Ciro no lo conocía, Dios lo utiliza. Versículo 5 de Isaías 45, y vamos a ver lo que Dios reitera en estos pasajes. Y cuando Dios reitera, o Jesucristo decía, de cierto, os digo, es que presten atención. Yo soy Jehová y ninguno más hay. El pecado de ese pueblo era que pensaban que habían otros dioses que los podían salvar, a quien podían entregar su confianza. Dice, no hay Dios fuera de mí. Él es excluyente. Dios es excluyente. No incluye a nada ni a nadie más. Hermanos, si usted tiene fe en una imagen, si usted tiene fe en su dinero, si usted tiene fe en sus capacidades, olvídese de aquello y confíe primero en Cristo Jesús, que Él es el que le va a dar la salvación de su situación
emocional, física, espiritual, cualquiera que ésta sea. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa, lo hemos leído, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Debemos de reconocer la grandeza del Señor. Y ese fue el acierto de este rey pagano, Ciro. Vamos a Esdras capítulo 1, porque ahí se escuchan sus palabras. Esdras está antes de los Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job. Así es, ¿no? Esdras, Nehemías, Esther. Entonces seguimos más atrás hasta Esdras. El capítulo 1, versículos del 1 al 3. 200 años después de Isaías, Esdras da este testimonio porque él fue el que condujo al pueblo a regresar a su tierra y escribió acerca de aquello. Y dice, en el primer año ¿de quién? Ciro, del que escribió Isaías, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Miren el acierto de este rey. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Reconoce quién es el Rey de Reyes y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es decir, Dios utilizando a este hombre pagano. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis, que es reiterativo también el rey, ¿no? Por si acaso él es, miren lo que utiliza, no solo le dice Dios, le dice, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro, utilizado por el Señor, un Señor que puede utilizar la luz, las tinieblas, este rey, la adversidad, y debemos entender que Él hace todo eso. Versículo 8, rociad, cielos de arriba, las nubes destilan la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación. Isaías 45:8, y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová he creado. La naturaleza da evidencia de la grandeza de Dios para salvación. También ella nos da testimonio, su grandeza, su perfección. Cómo ella funciona nos deja ver que hay un Dios único que nos creó de una manera que es increíble poder entenderlo. Versículo 9 de Isaías 45. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? ¿Nos pasa así? Señor, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me creaste de esta manera? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? Cuando lo que tenemos que hacer de manera sabia, queridos amigos y queridos hermanos, es lo siguiente. Vamos al versículo 11. Y así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Lo que estaba diciendo Isaías al pueblo es que Dios los iba a salvar y Dios te va a salvar. Y Dios va a estar contigo, pero es importante que yo regrese a verlo a Dios de la manera correcta, mirándolo a través de la cruz de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Y vamos a ver cómo Isaías tiene el acuerdo
con el Señor mientras Él revela esta verdad también del Mesías que estaba siendo enviado para salvarnos a nosotros y salvar a su pueblo en su momento. Entonces, pregúntame de las cosas por venir. ¿Indagamos la palabra para saber qué es lo que Dios quiere? Preguntémosle al Señor a través del texto bíblico. Hermanos, en los momentos más difíciles de su vida, en los momentos en que más necesito del Señor, busquémoslo a Él en oración y la palabra. Porque Él está diciendo, pregúntame a mí, que yo hice los cielos y la tierra, y pregúntame a mí, que yo te hice a ti, y que yo conozco lo que va a pasar. ¿Tienes alguna situación en la cual dice, Señor, requiero tu dirección? Pregúntame a mí, acércate a mí, búscame a mí, que soy el Dios de salvación. Señor, no se ve salida en esto que está pasando en mi vida. Y Él te responde, búscame a mí, pregúntame a mí, lee mi palabra, búscame en integridad y santidad y yo me voy a revelar, porque yo soy el hacedor. Versículo 14 de Isaías 45, y así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay uno o no hay otro fuera de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Al final del día, hermanos, su pueblo, sus redimidos, aquellos que lo buscan con integridad de corazón, dice que podremos estar delante de Él en su lugar santo. Al final del día, queridos hermanos, lo que va a ocurrir es que aquellos que no adoraban a Dios, aquellos que vivían en idolatría, aquellos que estaban lejos del Señor, aquellos que no tenían fe en Cristo Jesús, van a reconocer que hay un Dios único y verdadero. Al final del día, hermanos, vamos a reinar con Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y llenémonos de esperanza. Miren lo que dice. Ciertamente, al final del versículo 14, léalo conmigo. Ciertamente en ti está ¿qué? Dios. Y Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Va a ser reconocida la iglesia como el pueblo de Dios. Y esto es fantástico, porque no solo su iglesia, sino Israel va a ser salva. Y juntos seremos el pueblo de Dios. Lo dice en toda la Biblia, lo dice el Nuevo Testamento. Y al final de los días, todo el mundo se va a inclinar y se va a arrodillar delante del Señor Jesucristo. Por eso inclinémonos desde ahora. Ahora pongámonos a cuenta. Dice, ya estoy llamando ahorita a la puerta para estar y cenar contigo. Y Isaías dice, si tu pecado fuere rojo como la grana, lo haré blanco como la nieve. Ahora arrepintámonos. Ahora que no es tarde. Ahora es hoy día. Hoy día inclinémonos y digamos, Señor, esto no te agrada, esto no está bien. Esto debe ser entregado a ti. Amén. Porque algún día se va a reconocer a nuestro Señor. Así lo dice. Versículo 15. Verdaderamente, tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Qué significa esto de que se encubre? Si el Señor sí se revela, pero el que está lejos, si usted no busca y si no se arrepiente, ¿qué pasa? No pasa nada. Nuestra vida está a la deriva. Claro que se encubre al pecador, al que no quiere aceptar a Cristo. Si yo insisto en hacer lo malo, el Señor no va a hacer su voluntad perfecta en mi vida. Si yo lo amo, se hace su voluntad perfecta en mi vida. Versículo 16 dice, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricantes de imágenes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son los ídolos actuales? ¿Qué es lo que está alejando de Dios a esta humanidad? El placer, la sensualidad. ¿Qué más nos aleja de Dios? El dinero, el materialismo, el conocimiento. Pero dice aquí
que irán con afrenta todos esos fabricadores de imágenes, todos los idólatras. Dios no le agrada que usted ponga su fe en una imagen, en un ídolo. No le agrada porque Él quiere la gloria para Él. Y vamos a ver de qué se trata esa gloria. Esto es precioso. Sigamos leyendo. Israel será salvo en Jehová, miren, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del pueblo Israel? Que en su momento ellos también serán salvos, que ellos van a estar delante de nuestro Señor arrepentidos. Dios utilizará lo que Él le parezca que debe ser utilizado para la salvación de su pueblo. Yo quiero ir a Gálatas, el capítulo 3. Gálatas 3. Versículos del 26 al 29, y póngale mucha atención. Porque Isaías 45, 17 está diciendo, Israel será salvo en Jehová, ¿no es verdad? Con salvación eterna. Y no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Salvos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 29? Leamos juntos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Miren lo importante de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y miren esta otra parte, el 29. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente, ¿qué menciona aquí? Pero ¿quiénes eran el linaje de Abraham? Los judíos. ¿Y ahora qué somos nosotros? También somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Lo que va a ocurrir según la palabra de Dios es que el pueblo judío va a ser ese pueblo que finalmente será luz a las naciones. Porque para eso lo escogió. Para que el mundo conociera a ese Dios amoroso que quería salvar a la creación, a la criatura. El pueblo de Israel no lo hace, pero va a llegar un momento en que será salvado a través del Mesías, como dice aquí. Un solo pueblo, judíos, griegos, usted y yo, hombres, mujeres, que pongamos fe en Jesucristo en los últimos tiempos. Israel va a ser restaurado, no solo políticamente, que ya es nación desde 1947, creo. Restaurado políticamente, geográficamente y espiritualmente. Y juntos, un solo pueblo, vamos a ser aquel pueblo de Dios que va a anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Para ellos, tal vez la primera venida de su Mesías, para nosotros la segunda venida del Mesías. Pero dice que vamos a ser un solo pueblo. Dios salva eternamente, eternamente, vida eterna para el judío que cree en Cristo. ¡Qué hermoso! Regresamos a Isaías 45. Versículo 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Él salva con el propósito de que sus criaturas y su humanidad, la humanidad que Él creó, viva para la gloria de Dios. Isaías 43, retroceda un poquito, 43:7. ¿Qué dice aquí? Léalo conmigo.
todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y lo que está mencionando aquí en el versículo 18 de Isaías 45 es eso. Me hizo para su gloria. Pastor, pero me falta esto, lo uno y lo otro, no entiendo esto. Sí, pero Dios lo hizo para su gloria. ¿Qué significa vivir para su gloria? Y esto es muy importante, hermanos. El pueblo redimido de Dios, Israel, el pueblo salvado por la sangre de Jesucristo, la iglesia, somos para su gloria cuando vivimos de tal manera que dejamos ver su luz admirable. Es decir, con mi actitud, con mi amor, con el Espíritu Santo obrando en mi corazón, el fruto de su Espíritu. Entonces, cuando vivo como Cristo es, o como Cristo vivió, entonces el resto dice, aquí hay un Dios que le ha ayudado a esa señora, ese señor, ese niño y esa niña a vivir, a perdonar, a sanar, a amar, a tener misericordia. Aquí hay un Dios. Y eso es vivir para la gloria del Señor y anunciando las virtudes de este Dios que se humanó, que es Jesucristo. Para gloria mía los he creado. ¿Y sabes lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque un día Él viene y su iglesia va a encontrarse con Él. Y la tierra será llena de la gloria de Dios. Vamos a Habacuc. Habacuc antes de Sofonías. Capítulo 2, versículo 14. En el culmen, en el final, en el clímax de la historia, se va a ver la gloria de Dios, no solo porque regresa Jesucristo, sino porque toda la tierra, finalmente, habrá un pueblo redimido en su totalidad, que alabe al Señor. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Amén. Lea aquí 2:14. Porque la tierra será, ¿sí?, llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y ese era el propósito desde el inicio de la creación. Y vamos a ver cómo Él lo hace. Isaías 45, regresamos. Dice que formó la tierra, no la creó en vano. La puso en orden. Génesis, vamos a Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Nos creó para su gloria y puso en orden la tierra y pone en orden mi vida, hermanos, y su vida. No le gusta el desorden. No le gusta el que andemos aquí o allá y con un pie a veces en el mundo. Y no, él le gusta el orden. Y por eso lo hace con la tierra. Y le quita eso de ser vana. Miren, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, vana, sin orden. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Y dijo, decretó, Él sí, con autoridad, porque Él es Dios, nosotros no. Él sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y puso orden. Y lo mismo hace a través de Jesucristo, que pone orden a mi vida. Y me prepara para cuando la gloria sea llena en esta tierra, con vidas transformadas, glorificadas, parecidas a Cristo. Nos está preparando para el final. Y no solo a su pueblo cristiano que aceptó a Jesucristo, sino a su pueblo Israel que también aceptará a Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. ¿Qué estaba diciendo aquí? En la antigüedad habían oráculos. Y en los oráculos habían personas que hablaban cosas escondidas. Tenían muchachas que
según ellas o según ellos eran posesionadas por estos dioses y hablaban en secreto. Y él dice, no, yo me revelo en mi totalidad. Dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro, sino que yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Versículo 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las... ¿Qué está diciendo Isaías? Hermanos, que van a haber unos redimidos de entre todas las naciones, los que han creído en Cristo Jesús. Así dice. De entre todas las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Al final de los días se va a ver la diferencia entre usted y yo, que creímos en el Dios único y verdadero, que nos va a salvar y nos lleva a su presencia, y entre los otros que le dieron la honra a un ídolo de madera, o al ídolo cualquiera que éste sea en sus vidas. Y se van a dar cuenta que eso no les salva. Van a llorar, van a lamentar y van a decir, este ídolo no me salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Qué es lo que está diciendo? Proclamen el Evangelio, solo en Cristo Jesús hay salvación. Quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y reitera, y no hay más Dios que Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren, esto es precioso. 23. Por mí mismo hice juramento. A veces queremos jurar en nombre de la mamá, el papá, y él dice, por mí mismo. Yo soy la garantía que esto se cumple. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. ¿Qué dice aquí? Que a mí se doblará, ¿qué? Toda rodilla, y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Y qué acabamos de decir? Que somos un solo pueblo con Israel y fuimos hechos para su gloria, y que todo el mundo será lleno de su gloria. Al final del día, vamos a Filipenses capítulo 2, Gálatas, Efesios, Filipenses. Versículos 10, 9, 10 y 11. Se cumple lo que Isaías dijo en este capítulo 45. Filipenses 2, 9, 10 y 11. Versículos 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble lo que dijo Isaías, lo que dijo Dios, lo que dijo el Padre, lo dice el Hijo, que es el mismo Dios humanado. Él es nuestro Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a comparecer ante el Señor. Y lo que dijo Isaías lo dice también el apóstol Pablo. Y toda lengua confiese o confesará que Jesucristo es el Adonai, el Señor, el Dios, el dueño de la historia, el poderoso, el único Dios. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Pero para qué? Para gloria de Dios Padre, y ustedes y yo seremos parte de esa alabanza, esa adoración y esa gloria a nuestro único y sabio Dios. No confiamos en los ídolos, ellos nos salvan. Recuerde, ese ídolo es cualquier cosa que pone
usted o yo, primero antes que al Señor en nuestra confianza, en nuestra adoración y en nuestra alabanza. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra que es viva, eficaz. Y así como te revelaste Isaías en los años 700 y se cumplió en el año 500 con Daniel, asimismo, Señor, has puesto la misma convicción en el Nuevo Testamento, en Pablo, y de igual manera ahora nos hablas tanto tiempo después y has dejado claro, Señor, que tú utilizas lo que quieras o consideres para salvar a tu pueblo. Puedes utilizar a presidentes, gobernadores, gerentes, padres de familia, tú usas a quien tú quieras. Pero también hemos aprendido en esta mañana, Señor, que es vano confiar en los ídolos, porque en algún momento esos ídolos o esas personas que confiaron en los ídolos van a venir a decir: ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está tu Dios? Lo necesito. También nos has dicho en esta mañana, Padre, que creaste la tierra no en vano, no para que fuera vana, sino que fuera habitada por gente que te adore. Y ahí está tu pueblo. Bendito seas que nos has hecho un solo pueblo con aquellos judíos que van a reconocerte a ti como su Señor. Y nos haces un solo pueblo que un día vamos a llenar esta tierra para tu gloria. Gracias por tu sencilla palabra. Y ahora te pido que pongas en mí estas certezas para vivir de tal manera que mi testimonio te dé gloria. Dejo a un lado aquellas cosas que han sido ídolos, malos hábitos, pecados, falta de confianza en ti, temor, Señor, desconfianza en ti. Perdóname, perdónanos a tu iglesia, y que esto que se revela ante nosotros motive nuestra vida, nuestro actuar día a día. Bendecimos tu nombre y todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.